Una niña negra pobre corría a la escuela, intentando llegar a tiempo, cuando de repente vio a una mujer arrodillada en la acera. Su vientre de embarazada y su expresión de agotamiento dejaban claro que estaba luchando. Sin dudarlo, la niña corrió a ayudarla, sujetándola y asegurándose de que estaba bien. Momentos después, un hombre con un traje caro llegó corriendo y la llevó rápidamente al hospital. Para la niña, fue solo un simple acto de bondad, pero lo que no sabía era que acababa de salvar a la esposa del multimillonario. Nia Carter se despertó con el zumbido agudo y persistente de su viejo despertador, cuya carcasa de plástico agrietada vibraba levemente con cada timbre estridente. Gimió, frotándose los ojos cansados, y se obligó a incorporarse en la cama. La tenue luz de la mañana se filtraba por las persianas rotas, proyectando tenues líneas sobre la pequeña y desordenada habitación. Su fina manta estaba enredada en sus piernas, una débil barrera contra la corriente de aire frío que se colaba por la ventana agrietada. El aire olía ligeramente a madera húmeda y a los tenues restos de la cena de la noche anterior, si es que una simple tostada podía llamarse así. Giró la cabeza y enseguida vio la orden de desalojo, todavía sobre la mesa de la cocina, con sus letras rojas y llamativas mirándola como una amenaza tácita. La visión le encogió el estómago. Una oleada de ansiedad familiar se apoderó de ella. 3 días. Era todo lo que les quedaba antes de que los obligaran a irse. Deseó poder arrugarla y fingir que no era real. Pero eso no cambiaría nada. El alquiler estaba atrasado, igual que el mes pasado, y el sueldo de su madre no les alcanzaba para comer y tener un techo. El apartamento estaba en silencio, salvo por el ocasional bocinazo lejano de un coche en la calle principal. Su madre, Lorraine Carter, ya se había ido hacía horas a trabajar, un turno de madrugada en el restaurante, donde trabajaba interminables horas de pie, cargando platos y forzando sonrisas, mientras apenas ganaba lo suficiente para mantenerlos a flote. Nia suspiró, tragando el nudo que tenía en la garganta. Sabía que su madre hacía todo lo posible, pero nunca parecía suficiente. Por mucho que lo intentaran, la vida los arrastraba como arenas movedizas. Saliendo de la cama, Nia caminó descalza por el frío suelo de madera hasta la pequeña cocina, donde cogió lo único que le quedaba para comer, un trozo de pan duro de la noche anterior. Masticó despacio, con la mandíbula apretada, obligándose a comer algo antes de salir. El hambre se había convertido en una vieja compañera desde hacía tiempo, algo que había aprendido a dejar a un lado. Rápidamente se puso su camisa más limpia, aunque todavía estaba un poco arrugada, y se echó la mochila al hombro. La tela desgastada se combaba bajo el peso de los libros del colegio, libros que había cogido prestados de la biblioteca pública porque no podía permitirse comprar nuevos. Miró el reloj. Si no salía ya, llegaría tarde a la escuela. Al salir, el aire de la mañana era fresco, con el lejano olor a escape de coche y la tenue salinidad de la bahía cercana. Hollow Creek, la zona de Riverside donde vivía, era un lugar que la mayoría de la gente intentaba olvidar. Los edificios eran viejos y se desmoronaban, con la pintura descascarándose a capas como las historias de quienes vivían en ellos. Perros callejeros ladraban tras las vallas rotas, y calle abajo, algunos madrugadores ya se reunían cerca de la tienda de la esquina, apiñados en pequeños grupos, murmurando sobre los chismes que se habían extendido durante la noche. Nia caminaba deprisa, con pasos enérgicos y practicados. Sabía cómo moverse sin llamar la atención, cómo mantener la cabeza gacha, cómo evitar las miradas inapropiadas. Lo había aprendido mucho después de las escaleras. Hace tiempo que caminar demasiado lento la convertía en un objetivo y caminar demasiado rápido la hacía parecer que huía de algo. Al llegar al borde del centro de Riverside el paisaje cambió drásticamente. Aquí las aceras estaban limpias, los edificios altos y brillantes, y la gente bien vestida y apresurada moviéndose con un sentido de propósito que estaba completamente lejos de su mundo. El contraste era marcado, siempre lo fue. Había caminado por esta ruta todas las mañanas desde que tenía memoria.
Atravesando esta parte más rica de la ciudad de camino a la escuela, hacía tiempo que había dejado de sentir la punzada de envidia, en cambio se sentía invisible. Su mirada se dirigió a la Torre Reynolds Enterprises, una elegante estructura de vidrio y acero que se alzaba sobre el resto de la ciudad como un gigante silencioso. La entrada zumbaba con movimiento, hombres de negocios en trajes planchados, mujeres en vestidos a medida, demasiado absortos en sus propias vidas para notar a una adolescente con ropa de segunda mano que pasaba. Nia mantuvo la cabeza agacha, sus dedos apretando ligeramente la correa de su mochila. Estaba acostumbrada a esta sensación de estar fuera de lugar, que le recordaran que no pertenecía. El peso de eso siempre estaba allí, persistente como una sombra que no podía quitarse de encima. Pero no estaba allí para pensar en lo que no tenía. Solo necesitaba superar otro día. Justo cuando estaba a punto de cruzar la calle, algo le llamó la atención. Una mujer embarazada parada cerca de la entrada del edificio Reynolds. Algo en su postura hizo que el estómago de Nia se encogiera. La mujer se tambaleaba ligeramente, una mano apretada firmemente contra su vientre, su respiración rápida e irregular, su rostro estaba sonrojado, su otra mano agarraba la barandilla de metal a su lado como si intentara mantenerse erguida por un momento. Nia se congeló. Miró a su alrededor esperando que alguien más notara que alguien más entraba. Había mucha gente alrededor, empresarios, guardias de seguridad, transeúntes, pero nadie se detuvo. Algunos echaron miradas rápidas antes de apartar la mirada, como si ayudar a un extraño con dificultades no fuera su preocupación. Una voz familiar resonó en la mente de Nia. La advertencia de su madre. Mantente alejada de los problemas. Nia, la gente como nosotros no tiene segundas oportunidades en lugares como ese. Sabía que debía seguir caminando, no tenía nada que ver con esto. Involucrarse solo podía traer problemas, pero entonces las piernas de la mujer se doblaron sin pensar. Nia corrió. Los pies de Nia apenas tocaron el suelo mientras se lanzaba hacia adelante, con los brazos extendidos justo a tiempo para atrapar a la mujer embarazada antes de que se desplomara sobre el implacable concreto. La mujer era más pesada de lo que Nia esperaba, su peso presionando hacia abajo, pero Nia se mantuvo firme, apretando su agarre para mantenerla estable. La mujer dejó escapar un suspiro tembloroso, su cuerpo temblaba y Nia podía sentir el rápido subir y bajar de su pecho, su respiración irregular y tensa. «Está bien, te tengo», dijo Nia, ajustando rápidamente su postura para soportar más peso de la mujer. «Solo respira, no estás sola». La piel de la mujer estaba húmeda, una fina capa de sudor se formaba en su frente. Sus ojos revoloteaban desenfocados mientras se agarraba el vientre con una mano y agarraba el brazo de Nia con la otra. Estaba en problemas, el corazón de Nia latía con fuerza. Miró a su alrededor esperando que alguien, cualquiera, corriera a ayudar, pero nadie lo hizo. Hombres de negocios con trajes a medida pasaron caminando, dedicando solo miradas de curiosidad antes de seguir adelante. Una mujer con un elegante vestido color laurel hizo una pausa, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando el teléfono en su mano antes de negar con la cabeza, y cuando estaba en problemas, estaba en problemas. El corazón de Nia latía con fuerza. Miró a su alrededor esperando que alguien corriera a ayudarla, pero nadie lo hizo. Hombres de negocios con trajes a medida pasaban, dedicando solo miradas de curiosidad antes de seguir adelante. Una mujer con un impecable vestido castaño se detuvo. Sus uñas perfectamente cuidadas golpeaban el teléfono en su mano antes de negar con la cabeza. Antes de negar con la cabeza y alejarse. Unos pocos transeúntes susurraban entre sí, pero mantenían la distancia, sus ojos llenos de vacilación en lugar de preocupación. La ira se retorcía en el pecho de Nia. ¿Cómo pudieron simplemente irse? «Señora, ¿puede oírme?» Nia lo intentó de nuevo, manteniendo la voz firme. «Vas a estar bien, te lo prometo. Solo quédate conmigo». La cabeza de la mujer se aquietó ligeramente. Sus labios se separaron mientras intentaba decir algo, pero su voz era apenas un susurro. Nia apretó la mandíbula, moviéndose para ajustar su agarre. Si la mujer perdía el conocimiento aquí en la calle, podría no despertar. «Oye, necesitamos ayuda».
Nia gritó hacia la pequeña multitud que se reunía a lo lejos, con la frustración reflejada en su voz. Algunos apartaron la mirada, evitando su mirada. Otros simplemente se quedaron allí parados, mirando como si esto fuera una especie de espectáculo en vivo, esperando cualquier espectáculo que se desarrollara. Increíble, murmuró Nia en voz baja. No tenía tiempo para esperar a que alguien recuperara la conciencia. Pensó rápido. La mujer respiraba con demasiada dificultad, su cuerpo se estremecía, sus uñas se clavaban en el brazo de Nia mientras otra oleada de dolor agudo la atravesaba. ¿Deshidratación? Azúcar baja. Parto prematuro. Nia no lo sabía, pero sabía que debía actuar rápido. Vale, quédate conmigo, murmuró, quitándose la mochila del hombro y abriéndola de un tirón con una mano. Sus dedos rebuscaron entre cuadernos desgastados y lápices rotos hasta que encontraron la botella de agua que había empacado esa mañana. No era mucho, pero era algo. Destapó la botella con los dientes y la acercó a los labios de la mujer. Toma, bebe esto, dijo, llevándose el borde con suavidad a la boca. Al principio, la mujer apenas respondió. Su respiración era entrecortada, pero luego tragó saliva con dificultad, con los labios agrietados y secos. Nia la dejó beber unos sorbos y luego retiró la botella, observándola con atención. Su color seguía sin ser el mejor, estaba pálida, pero sus párpados se agitaron y dejó escapar un suspiro lento. Bien. Eso está bien, dijo Nia, sintiendo un profundo alivio. Rebuscó en su mochila y sacó una vieja barra de granola que había estado guardando para más tarde. No sé si puedes comer, pero si es por el azúcar, negó la mujer con la cabeza. Calambres, susurró finalmente con la voz ronca. Algo va mal. Una oleada de miedo le recorrió el pecho a Nia. No era solo agotamiento. No era solo deshidratación. Algo iba mal. La mujer dejó escapar un jadeo ahogado, apretando con más fuerza el brazo de Nia. Todo su cuerpo se estremeció, una oleada de dolor la invadió, y esta vez, cuando habló, su voz estaba cargada de terror. Mi bebé. Nia entró en acción. Vale. Vamos a llamar a una ambulancia ahora mismo. Buscó en su bolsillo, solo para maldecir en voz baja al darse cuenta de que su teléfono seguía en casa. La pantalla se había roto irreparablemente hacía semanas. Levantó la cabeza, dirigiendo la mirada hacia la multitud. Que alguien llame al 911. Ahora, gritó, su voz atravesando el bullicio de la ciudad. Algunas personas se removieron incómodas, evitando el contacto visual. A Nia le hirvió la sangre. Te quedarás ahí parada mirando, espetó, su frustración convirtiéndose en furia. Es una mujer embarazada. Necesita un hospital. Finalmente, una mujer de mediana edad sacó su teléfono y se lo acercó al oído, murmurando algo sobre su teléfono. Servicios de emergencia. Nia se volvió hacia la mujer embarazada, con la mente acelerada. La mujer se encogía sobre sí misma, agarrándose el estómago, respirando con dificultad. Tenemos que levantarte del suelo, dijo Nia rápidamente. La rodeó con un brazo, haciendo todo lo posible por levantarla y sentarla mejor. La mujer temblaba, clavando las uñas en la muñeca de Nia, pero asintió débilmente, confiando en que Nia la mantendría firme. Nia miró hacia la entrada del edificio de Reynolds Enterprises. El corazón le latía con fuerza al ver a un guardia de seguridad acercarse rápidamente, con la mirada fija en ella. Conocía esa mirada. Era la misma que había visto cientos de veces en los dependientes que la seguían por los pasillos, en los conductores de autobús que entrecerraban los ojos cuando contaba billetes arrugados para el viaje, en los caseros, que trataban a su madre con condescendencia como si no fueran humanos. Ella no era la heroína a sus ojos. Ella era el problema. Su mano flotaba cerca del clip de la radio en su cinturón, con la mandíbula apretada. Oye, ladró. Aléjate de ella. Nia se preparó. La mujer a su lado gimió de dolor, aferrándose a la manga de Nia con los dedos. Pero el guardia de seguridad no la miraba.
Estaba concentrado en Nia. Ella se obligó a mantenerse firme. Desayudarla, dijo con voz cortante, pero no hostil. El guardia no pareció convencido. He dicho que retrocedas. Necesita un hospital, espetó Nia. ¿Qué parte de eso no entiendes? El guardia dudó medio segundo, su mirada se dirigió a la mujer que claramente luchaba por respirar antes de volver a Nia, con la duda aún presente en su expresión. Nia sabía lo que estaba pensando. ¿Qué hacía una chica como ella con una mujer como esta? La respuesta estaba clara en sus ojos entrecerrados. No importaba que Nia fuera la única que se había detenido a ayudar. No importaba que la mujer se aferrara a ella como a un salvavidas. No importaba que Nia no hubiera hecho nada más que intentar salvarla. Ya la habían juzgado. Nia apretó los dientes, con la ira ardiendo en su estómago. No iba a ceder. Y entonces, antes de que el guardia pudiera alcanzar su radio, la soltó. Una voz cortó la tensión como un cuchillo. Una voz profunda y autoritaria. El guardia se quedó paralizado. Nia giró la cabeza y lo vio. Ethan Reynolds. De pie en lo alto de las escaleras, una presencia imponente con un traje a medida, su expresión una tormenta de autoridad y preocupación. Todo cambió en un instante. Los murmullos entre la multitud se apagaron. El guardia de seguridad dio un paso atrás. Y por primera vez desde que Nia se había apresurado hacia adelante, se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de cambiar. El peso del momento oprimió a Nia como una fuerza invisible. El mundo entero pareció reducirse al hombre de pie en lo alto de las escaleras, Ethan Reynolds. El nombre detrás de cada imponente edificio de cristal en el centro de Riverside. El rostro que adornaba las portadas de revistas sobre imperios empresariales y riquezas inimaginables. Sus ojos agudos y calculadores recorrieron la escena, absorbiendo cada detalle, en un instante a la mujer temblorosa, aferrada a la manga de Nia. La forma en que Nia se mantuvo firme, a pesar del guardia de seguridad que se alzaba sobre ella. La multitud vacilante que se había reunido sin hacer nada. Y, finalmente, la forma en que el propio guardia parecía atrapado entre la autoridad y la incertidumbre. Dije que la soltara. Sus palabras no fueron fuertes, pero tenían una fuerza que lo detuvo todo en seco. En seco. El guardia de seguridad dudó solo un instante antes de soltar el brazo de Nia, con los dedos ligeramente crispados, como si acabara de darse cuenta de su error. Retrocedió, con la postura rígida, la mirada moviéndose entre Ethan y Nia, buscando alguna explicación, pero no la encontró. Nia respiró hondo, liberándose del agarre persistente en su muñeca, con el pulso aún martilleándole en los oídos. Por primera vez desde que había corrido a ayudar, sintió toda la intensidad de la situación sobre sus hombros. Casi la habían arrastrado por intentar salvar una vida. Y si Ethan Reynolds no hubiera intervenido, no estaba segura de cómo habría sido. Sophia Reynolds dejó escapar un gemido bajo y dolorido, atrayendo la atención de Nia en un instante. Nia apretó su agarre en el brazo de la mujer, volviendo a concentrarse. Está en problemas, dijo Nia rápidamente, mirando a Ethan. Necesita ir a un hospital ahora. Ha tenido calambres. Casi se desmaya. Ella. Una ambulancia ya está en camino, llamó una voz desde un lado. Uno de los empleados de Ethan, un hombre alto con un traje gris planchado, tenía su teléfono pegado a la oreja. Eta 3 minutos. 3 minutos es demasiado tiempo, espetó Nia, con frustración crepitante en su voz. Apenas se mantiene consciente. Necesitamos. Nia. El sonido de su propio nombre la tomó por sorpresa. Fue la forma en que Ethan lo dijo, como si lo probara, lo castigara. Cuando levantó la vista, su expresión había cambiado, ya no solo autoritaria, sino algo más. Medida. Seria. Intento. De repente se sintió expuesta bajo su mirada, como si la hubieran arrastrado a una conversación para la que no estaba preparada. Tú hiciste esto, dijo. Las palabras la sobresaltaron. ¿Qué? Dijo ella, parpadeando.
Interviniste cuando nadie más lo hizo, continuó Isen, mirando brevemente a los espectadores inútiles antes de volver la mirada hacia ella. Salvaste a mi esposa. Algo se apretó en la garganta de Nia. No se había sentido como si la hubieran salvado. Se había sentido como luchar contra una marea que estaba decidida a hundirla. Bajó la mirada, negando con la cabeza. Simplemente, no podía dejarla allí. Isen exhaló lentamente, con la mirada aún fija en ella. Podrías haberlo hecho. Y sin embargo, no lo hiciste. Nia tragó saliva con dificultad, incómoda con la atención. La forma en que la observaba como si fuera una especie de anomalía. No lo era. Solo era una chica que hacía lo que cualquier persona decente debería haber hecho. Sofía dejó escapar otro jadeo de dolor, esta vez sus dedos agarrando la manga de Isen. Su expresión se suavizó al instante, su enfoque cambió mientras se arrodillaba a su lado. Estoy aquí, dijo en voz baja, su tono completamente diferente, ahora suave, firme, tranquilizador. Puso una mano sobre la de ella, frotando lentamente círculos sobre sus nudillos. Respira, cariño. Te llevaremos al hospital. Nia retrocedió un paso, sintiendo de repente que se entrometía en algo profundamente personal. Ver a ese hombre poderoso, ahora despojado de toda autoridad corporativa, completamente deshecho por el miedo a perder a un ser querido, le provocó un dolor inexplicable. Las sirenas de la ambulancia rompieron la tensión. Las luces rojas y azules destellaban contra el cristal del edificio Reynolds. En cuestión de segundos, los paramédicos acudieron a toda prisa, moviéndose con precisión y urgencia. «Mamá, ¿me oyes?», preguntó uno de ellos, comprobando de inmediato las constantes vitales de Sofía. Ha estado teniendo calambres. Nia se abalanzó, acercándose instintivamente de nuevo, recordando mentalmente todo lo que había observado. Estaba deshidratada, respiraba con dificultad antes de desplomarse y casi perdió el conocimiento 2 veces. El paramédico asintió bruscamente, visiblemente sorprendido por su detallada respuesta, pero sin perder tiempo, transmitió la información a su compañero. Posible parto prematuro o desprendimiento de placenta, murmuró. Necesitamos estabilizarla durante el viaje. La mandíbula de Isen se tensó al oír la palabra desprendimiento, con el miedo reflejado en sus ojos. Tenemos que irnos ya, dijo otro paramédico, que ya estaba colocando la camilla. Isen se levantó de inmediato, agarrando la mano de Sofía mientras la levantaban. Me voy con ella. Puede seguir detrás en su coche, señor, pero necesitamos espacio en la ambulancia, dijo uno de los paramédicos con profesionalidad. A Isen claramente no le gustó la respuesta, pero también sabía que no tenía otra opción. Se giró hacia su asistente, ladrando para ordenar. Dile al hospital que quiero que nuestra médica personal la espere cuando llegue, y que se vayan. Para despejar una habitación privada. El asistente asintió enérgicamente, sacando ya su teléfono. Mientras empezaban a llevar a Sofía hacia la ambulancia, su débil mirada se volvió hacia Nia. Espera, susurró. Ella. Isen se giró de inmediato, siguiendo la mirada de su esposa hasta que su mirada se posó de nuevo en Nia. Sus ojos se oscurecieron ligeramente con algo ilegible. Los labios de Sofía se entreabrieron como si quisiera decir algo más, pero un dolor agudo la atravesó, y apenas logró apretar la mano de Nia antes de que las puertas de la ambulancia se cerraran entre ellas. Entonces, desaparecieron. La calle se sentía demasiado silenciosa después del suceso, a pesar del tenue murmullo de gente que aún se oía de fondo. Nia se quedó allí, consciente de repente de lo rápido que latía su corazón, de lo exhausta que se sentía. Aún sentía un hormigueo en la muñeca donde Sofía la había agarrado, la calidez de su tacto aún persistía. Se dio cuenta de que acababa de conocer a esas personas hacía minutos, y sin embargo, de alguna manera, se había visto arrastrada a uno de los momentos más íntimos de sus vidas. Era surrealista. Y entonces Isen volvió a hablar. Dime tu nombre. Nia parpadeó,
sorprendida por segunda vez ese día. Dudó, luego enderezó los hombros, levantando ligeramente la barbilla. Nia, dale la tarjeta. Isen asintió, guardándola. Entonces, sin dudarlo, sacó una elegante tarjeta negra de su bolsillo y se la ofreció. Ven a mi oficina mañana, dijo. Nia miró la tarjeta como si fuera un truco. ¿Qué? Salvaste a mi esposa. Salvaste a mi hijo. La voz de Isen era mesurada. Pero había algo innegable debajo, algo firme, algo resuelto. Ahora, déjame ayudarte. Los dedos de Nia se apretaron en puños a sus costados, sus pensamientos daban vueltas. No necesitaba ayuda. Se había pasado toda la vida luchando por las cosas sola. Y, sin embargo, la orden de desalojo en la mesa de la cocina cruzó por su mente. Los ojos cansados de su madre. El peso de saber que podían ser obligados a abandonar el único hogar que habían conocido. Apretó la mandíbula, luego extendió lentamente la mano y tomó la tarjeta. Los bordes se sentían suaves bajo las yemas de los dedos, las letras doradas en relieve demasiado pulidas, demasiado limpias, demasiado diferentes a todo lo que había tenido en las manos. Isen la observó un momento más, luego simplemente asintió. Te veré mañana, Nia. Luego se giró, ya caminando hacia su auto, dejando a Nia allí de pie. Tras ella, su mundo cambió repentinamente de maneras que aún no comprendía. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo estaba a punto de cambiar. Nia se quedó mirando la tarjeta de visita que tenía en la mano mucho después de que Isen Reynolds desapareciera en su elegante coche negro, con el peso del momento oprimiéndola como una manta de plomo. La gruesa cartulina se sentía fuera de lugar contra sus ásperas yemas de los dedos, sus letras doradas en relieve reflejaban la tenue luz de la tarde. James Isen Reynolds, director ejecutivo de Reynolds Enterprises. El nombre transmitía poder, significado y un mundo que nunca había sido para alguien como ella. Los murmullos de la multitud que se dispersaba se fueron apagando a medida que la gente perdía el interés, volviendo a sus horarios, a sus reuniones de negocios, a sus pausas para el almuerzo, como si nada de esto hubiera sucedido. Incluso el guardia de seguridad, el que la había agarrado como a un delincuente, se había escabullido sigilosamente hacia la entrada del edificio, desvaneciéndose en el fondo. Nia finalmente exhaló, dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta de que había estado conteniendo. La tensión que se había enroscado en su pecho, como una serpiente, comenzó a desenredarse, pero dejó algo más en su lugar, una inquietud persistente. ¿Qué acababa de pasar? Volvió a mirar la tarjeta. Mañana. Se suponía que debía ir a su oficina mañana. La realidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Qué se suponía que debía decir al llegar? ¿Qué quería de ella Isen Reynolds, un hombre con más dinero del que ella podía comprender? Había dicho que quería ayudarla, pero los ricos nunca ayudaban sin más a gente como ella. Siempre había una trampa. Y, sin embargo, a pesar de todas las alarmas que sonaban en su cabeza, no se atrevió a tirar la tarjeta. En cambio, la guardó con cuidado en el bolsillo trasero de sus vaqueros, apretando los dedos alrededor de la tela como para asegurarse de que era real. El sol había empezado a ocultarse en el cielo, las calles del centro de Riverside brillaban con una luz dorada. Pero Nia no se detuvo a asimilarlo. Giró sobre sus talones y se alejó, con pasos más rápidos de lo habitual, el peso de todo lo sucedido presionándola hasta los huesos. Llegó a Hollow Creek justo cuando las farolas se encendieron, el familiar aroma a comida frita de la tienda de la esquina se mezcló con el penetrante y metálico sabor de las escaleras de incendios oxidadas y el pavimento húmedo. Los edificios allí no eran elegantes torres de cristal como en el centro de Riverside. Estaban desgastados, remendados y, apenas en pie, con los ladrillos agrietados por años de abandono. Su apartamento estaba en el tercer piso de un edificio que olía ligeramente a moho y promesas olvidadas. Subió las estrechas escaleras de 2 en 2, con la mochila pesada sobre los hombros, sus pensamientos aún más pesados.
En el segundo que entró, escuchó el sonido de platos tintineando en la cocina, seguido por el suave zumbido de la voz de su madre, una melodía que apenas reconoció, pero que le hizo encoger el pecho. Su madre, Lorraine Carter, estaba de pie junto a la pequeña estufa, removiendo algo que olía a sopa enlatada y especias que probablemente había estirado más allá de su fecha de caducidad. Las arrugas alrededor de sus ojos eran más profundas que hacía un año. Sus rizos oscuros estaban recogidos en un moño suelto que no había tenido tiempo de arreglar bien. Se giró al oír entrar a Nia. Su rostro cansado se suavizó al instante con calidez. «Hola, cariño», saludó, limpiándose las manos con un trapo de cocina. «Llegas tarde a casa». «¿Todo bien?», dudó Nia. Podía sentir la tarjeta de visita en su bolsillo, quemándole la piel como un secreto demasiado grande para guardar. «Sí», dijo, esforzándose por mantener la voz firme. «Algo pasó». Su madre frunció el ceño, dejó la cuchara y le dirigió esa mirada, la que indicaba que algo no iba bien. ¿Qué clase de algo? Nia exhaló, sabiendo que no podía evitarlo. Sacó la tarjeta del bolsillo y la dejó sobre la mesa. Lorraine se secó las manos de nuevo antes de recogerlo, frunciendo el ceño al leer el nombre. Entonces se quedó completamente inmóvil. Cuando volvió a mirar a Nia, sus ojos eran indescifrables, una mezcla de cautela, confusión y algo más profundo, como preocupación. «Nia», dijo lentamente, con la voz más baja, «¿por qué tienes esto?». Y así, Nia se lo contó todo. Le contó sobre la mujer afuera del edificio Reynolds, sobre cómo casi se desplomó, sobre cómo Nia había sido la única que la ayudó. Le contó sobre el guardia de seguridad que la había agarrado. Cómo la gente la miraba como si no perteneciera allí, como si fuera un problema en lugar de una persona. Le contó cómo Isen Reynolds intervino, deteniéndolo todo. Sobre cómo la había mirado, la había estudiado, le había preguntado su nombre. Y finalmente le habló de su oferta, de cómo quería ayudarla, de cómo le había dado esta tarjeta, esta invitación a su mundo, como si ella tuviera derecho a entrar en él. Cuando terminó, un silencio denso e intenso se instaló entre ellas. Su madre se sentó, apretándose las sienes con los dedos. «Cariño», empezó, pero se detuvo, como si no supiera cómo decir lo que estaba pensando. «¿Qué?», preguntó Nia, preparándose. Lorraine la miró, con una expresión dolorosamente familiar en su expresión, esa mezcla de amor y miedo, de querer protegerla pero sabiendo que no podía protegerla de todo. «Esto suena», dudó, «demasiado bueno para ser verdad». Nia lo sabía en lo más profundo de su ser. Pero la otra opción era no hacer nada. Dejar que la orden de desalojo en el mostrador dictara su futuro. Dejar que su estatus migratorio se cerniera sobre sus cabezas como una nube de tormenta a punto de estallar. Dejar que su madre siguiera trabajando hasta el cansancio, mientras Nia observaba, impotente, como el mundo se negaba a darles un respiro. «Lo sé», admitió Nia, con la voz apenas por encima de un susurro. «Pero mamá, ¿y si no lo es?». Su madre la observó, buscando en su rostro algo, quizá una duda, quizá una señal de que Nia no pensaba con claridad. Nia no pensaba con claridad. Pero Nia solo pudo mantenerse firme, porque por primera vez en mucho tiempo, tenía algo que parecía una oportunidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Lorraine exhaló y volvió a colocar la tarjeta sobre la mesa. «Vamos juntas», dijo. «Mañana. No haces esto sola». Nia asintió, agarrándose al borde de la silla para evitar que le temblaran las manos. No estaba segura de si acababa de tomar la mejor decisión de su vida. O la peor. De cualquier manera, estaba sucediendo. Y no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, Nia se despertó antes de que sonara el despertador. El zumbido familiar de la ciudad se filtraba a través de las delgadas paredes de las bocinas de su apartamento. Un parloteo distante. La sirena ocasional aullando por las calles. Pero debajo de todo eso, había algo más.
Una sensación a la que no estaba acostumbrada. Algo parecido a la esperanza, pero no del todo. La esperanza era demasiado frágil, se rompía con demasiada facilidad. No, esto era algo más pesado, algo real. Se giró de lado, mirando al techo, pensando en lo que le depararía el día. Conocer a Ethan Reynolds. Sentarse en una oficina que no era para gente como ella. Pedir algo que nunca pensó que tuviera derecho a pedir. Miró la pequeña mesa de la cocina, donde aún estaba la tarjeta de visita, exactamente donde su madre la había dejado la noche anterior. Incluso desde allí, Nia podía ver cómo los bordes brillaban en la penumbra, contrastando con la superficie de madera rayada. No pertenecía a su apartamento, Dot, y esta oportunidad tampoco. Su madre ya estaba despierta, de pie junto al pequeño fregadero, sirviendo exactamente 2 tazas de café, una para ella y otra para Nia. Hoy no iba vestida para la cena. En cambio, llevaba la única blusa que tenía sin el cuello deshilachado, combinada con una falda que había sido planchada tantas veces que empezaba a adelgazarse. Nia se incorporó, pasándose una mano por la cara antes de salir de la cama. «Buenos días, cariño», dijo su madre, deslizando una de las tazas hacia ella mientras Nia acercaba una silla. Nia murmuró un saludo cansado, envolviendo las manos en el calor de la taza, aunque no era muy aficionada al café. Solo necesitaba algo a lo que aferrarse. Lorraine se sentó frente a ella, observándola como solo las madres podían. ¿Lista para esto? Nia no estaba segura de cómo responder. Estaba lista para sentarse frente a un hombre que podía decidir el futuro de su madre con una sola llamada. Estaba lista para estar en un lugar al que nunca había pertenecido y fingir que merecía estar allí. No lo sé, admitió. Pero me voy. Su madre asintió una vez, como si eso fuera lo único que importara. Terminaron su café en silencio, con el peso del día oprimiéndolas a ambas. El edificio de Reynolds Enterprises parecía aún más grande a la luz de la mañana. Más intimidante. Más intocable. Nia y su madre se quedaron afuera un buen rato, la avalancha de gente pasando junto a ellas como una corriente de la que no formaban parte. Los hombres de negocios miraban sus relojes. Las mujeres con tacones altos taconeaban por la acera. Los guardias de seguridad asintieron a los rostros conocidos. Nadie los miró. Nadie esperaba que estuvieran allí. Nia se ajustó la correa de la mochila, sintiendo los dedos de su madre rozarle el hombro en un silencioso gesto de consuelo. «Vamos», dijo Lorraine en voz baja. Entraron. El vestíbulo era un mundo aparte. Suelos de mármol que brillaban bajo la iluminación empotrada, paredes de madera pulida y cristal. El aire olía a caro. La gente se movía con un propósito, como si tuvieran un lugar importante al que ir, algo importante que hacer. Nia reprimió el impulso de tirarse del dobladillo de la camisa, consciente de repente de lo fuera de lugar que debía parecer. Una mujer de recepción apenas los miró al principio. Pero en cuanto Nia sacó la tarjeta de Ethan, su actitud cambió por completo. «El señor Reynolds los espera», dijo, de repente todas sonrisas, tratándolos como si fueran importantes. «Tomen los ascensores hasta el último piso». Nia intercambió una mirada con su madre antes de seguir los elegantes letreros plateados hacia los ascensores. El último piso. Por supuesto, el ascenso fue silencioso, el tipo de silencio que contenía todo lo que Nia no decía. Podía sentir los nervios de su madre a su lado, pero ninguna de las dos habló. No quedaba nada más que decir. Cuando las puertas finalmente se abrieron, Ethan Reynolds ya estaba esperando. Estaba de pie cerca de un enorme ventanal con vistas a la ciudad, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo un teléfono que guardó en cuanto los vio. Parecía diferente a la luz del día, menos como el hombre poderoso que había entrado el día anterior, más como alguien que ya había tomado una decisión. «Señora Carter», saludó primero, extendiendo la mano hacia Lorraine. Ella dudó, solo un segundo, antes de estrecharla. «Y Nia», dijo después, mirándola fijamente.
Me alegra que hayas venido. Nia no supo qué decir, así que asintió. Isen señaló la zona de asientos cerca de su escritorio, y lo siguieron, hundiéndose en sillas de cuero que se sentían demasiado blandas, demasiado extrañas. No te haré perder el tiempo, dijo, sentándose frente a ellos. Pediste un trabajo para tu madre. Nia se incorporó, con las manos entrelazadas en el regazo. Era el momento que podría cambiarlo todo. Isen los estudió un largo rato. Luego, asintió. Te ofrezco un puesto a tiempo completo aquí en Reynolds Enterprises, dijo, mirando directamente a Lorraine. Horario estable, prestaciones, seguro médico. Es tuyo si lo quieres. Lorraine se quedó sin aliento y, por primera vez, Nia vio a su madre sin palabras. Un trabajo a tiempo completo, con prestaciones. Un salario que realmente pudiera pagar sus facturas. Esto no era solo un trabajo. Era seguridad. Era un futuro. Yo no sé qué decir. Lorraine respiró finalmente, con la voz temblorosa. Isen se inclinó ligeramente hacia adelante. Di que sí. Nia no podía respirar. Los dedos de su madre se curvaron contra su falda, su expresión tensa por la emoción. Finalmente, miró a Isen, luego a Nia. Entonces, asintió. Sí, susurró. Isen sonrió, una pequeña sonrisa de complicidad. Pero luego se giró hacia Nia. ¿Y para ti? Dijo. A Nia se le revolvió el estómago. No pedí nada para mí, dijo rápidamente. Casi como si tuviera que recordárselo. Lo sé, dijo Isen. Por eso te ofrezco. Se quedó paralizada. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros. Nia, continuó. Y una pasión que la mayoría de la gente de tu edad no tiene. Sería un tonto si lo ignorara. Metió la mano en su escritorio, sacó una carpeta y la deslizó por la mesa hacia ella. Te ofrezco una beca, dijo. Matrícula completa. Una plaza en la Academia Riverside. Si la quieres. A Nia se le cortó la respiración. Una beca. La Academia Riverside no era una escuela cualquiera. Era la mejor escuela de la ciudad. El tipo de lugar al que solo iban los chicos ricos. El tipo de lugar que abría puertas que gente como ella ni siquiera llegaba a tocar. Miró la carpeta como si fuera a desaparecer si la tocaba. Era eso, lo que nunca se había atrevido a soñar. Y, sin embargo, sus dedos se apretaron en el borde de la silla. ¿Cuál es el truco?, preguntó, con la voz más baja. Isen rió entre dientes, pero no con burla. No hay truco, dijo. Trabajas duro. Demuestras que perteneces aquí. Y aprovechas esta oportunidad como lo que es. Miró a su madre. Los ojos de Lorraine estaban húmedos, pero su expresión reflejaba algo feroz. Algo de orgullo. Esto no era solo para ella. Era para ellos. Por cada noche que habían pasado preocupados. Por cada mañana que su madre se había levantado antes del amanecer. Por cada vez que les habían dicho que no. Esto no era para gente como tú. Nia tragó saliva con dificultad. Entonces, finalmente, extendió la mano y cogió la carpeta. Estaba lista. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirse. No olvides activar la campana de notificaciones para empezar el día con lecciones profundas y empatía sincera.